Buenas tardes. Recordamos que la información que sea recaudada en este video va a ser utilizada con fines académicos. Bueno, vamos a comenzar con una serie de preguntas que van a ser utilizadas para un trabajo de investigación. Eh, en primer lugar, ¿qué carrera estás estudiando? Contador público. Bien, ¿y a qué departamento académico corresponde la carrera que estás haciendo? Al Departamento de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas. ¿Y en qué año estás cursando actualmente? El último año. Buenísimo. En el lugar donde vos estás estudiando, o sea, tu casa o departamento, ¿tenés acceso a internet para poder estudiar? Sí, sí, tengo. Bien. ¿Y vivís en la capital o en otro lado? En la capital. Bien. Si tuvieses que comentar o enumerar los pros y contras de cursar online, ¿cuáles serían? En primer lugar, lo malo o lo que tiene en contra, creo que es el acceso a internet que tienen cada uno de los estudiantes, ya sea porque viven en el interior o también viviendo en la capital, por la posibilidad quizás de no acceder al internet en sí por el tema económico. Y lo positivo es que muchas veces se facilita lo que uno tiene que hacer diariamente y a la vez poder asistir a las clases. O sea, nos ahorramos el tiempo de ir en los colectivos o en moto, en lo que sea que uno se maneje, y ya disponiendo de ese tiempo, quizás en la casa, prepararte para una clase, lo haces 5 o 10 minutos antes. Entonces creo que tiene esa practicidad la modalidad virtual. Buenísimo. Y si tuvieras que compararlo, o sea, hacer un comentario sobre cómo serían los pros y los contras de lo presencial, de cursar presencial. Como lo decía muchas veces, el tiempo en el que uno invierte para ir o volver de la universidad, y también el hecho de que hay entre clases y clases muchas veces horas muertas o tiempo perdido en el que uno no se vuelve a la casa porque la clase quizás es en la hora siguiente, pero tiene que estar ese tiempo en la universidad, no pudiendo quizás hacer otras cosas. Ujú. Otra de las preguntas sería, ¿qué modalidad de cursado vos preferís? ¿Presencial, virtual o que sea bimodal? En mi caso, optaría por una modalidad bimodal. Creo que para materias teóricas el hecho de que una clase sea virtual no la hace quizás demasiado compleja o difícil de entender, pero en el tema de clases que ya tienen que ver con práctica, creo que es necesaria la presencialidad y muchas veces facilita el aprendizaje al estudiante. Eso sería. Y bueno, y por último, te voy a nombrar algunas situaciones y vos me vas a decir, en base a tu experiencia cursando virtual, eh, bueno, con cuál de estas te identificás, ¿no es cierto? En primer lugar, tu experiencia virtual, la primera opción dice que si tuviste falta de un ámbito adecuado para poder seguir con las actividades académicas. En segundo lugar, si tuviste falta de interés o de motivación. Tercero, dificultad para disponer de tiempo y energías porque por diferentes razones, o sea, ya sea por tener hijos, familiares a cargo o por trabajo. Y el último, la última opción sería síntomas de estrés y ansiedad. ¿Pero bajo alguna modalidad o...? Sí, o sea, ¿cómo fue tu experiencia cuando no fue presencial? Ah, perfecto. Creo que el tema de las responsabilidades, ya sean hijos, trabajos o familiares a cargo, va a estar vigente o presente independientemente de cuál sea la modalidad, ya sea virtual o sea presencial. Em, la organización de cada alumno y la predisposición para eso depende mucho de la persona. Ujú. Respecto al estrés, creo que, o la ansiedad, se sufre mucho cuando uno no tiene los medios para asistir a la clase
o como hablábamos del internet, muchas veces toca rendir y si el internet falla o se cae, uno se estresa porque no puede subir el examen o los prácticos. Entonces, en ese sentido, estar dependiendo de una computadora o de que el internet no falle, muchas veces genera un estrés difícil de manejar porque son factores externos que no dependen específicamente de uno. ¿Y cuál era el otro? No, y está, o sea, ¿con cuál de estos puntos vos te identificás según la experiencia que vos tuviste? Claro, eso sería. Y bueno, por último, creo que la presencialidad tiene algo importante que es quizás la llegada del profesor al alumno y no se siente tanta diferencia cuando el profesor dando clases virtuales hay, digamos, como un esmero o procura que el alumno entienda, desarrollando, ¿no?, clases que traten los temas que se tienen que ver o que se enfoque en que se realicen prácticos que permitan la asimilación de la enseñanza. O sea, creo que una modalidad virtual enfocada más al aprendizaje del alumno y no tanto quizás a la presentación o subir solo materiales para cumplir, creo que eso también es fundamental porque esa diferencia se pudo ver entre los profesores que solo subían cosas para cumplir con el plan académico y otros profesores que daban clases o subían videos o textos para que el alumno pudiera entender más allá de las dificultades que quizás presenta una modalidad virtual. Buenísimo, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, y terminamos acá la entrevista.